Bueno, ahora la maqueta tiene textura, tiene formas bonitas, pero hace falta empezarle a dar profundidad, ¿no? Y contraste. Y lo vamos a hacer con lavados. Sí, dame papeles nuevos. ¿Qué hora es? A las 7:10. Vale. Bueno, no nos queda mucho tiempo, pero voy corriendo. No lo voy a hacer por todo, pero simplemente algunas zonas para ilustrarlo. Obviamente ahora tenemos que empezar a dar lavaditos. La mejor manera es depositando un poco de color y que se vaya expandiendo por efecto de la capilaridad. ¿Sobre mate no te lo mancha todo? Sí, ese es el problema. Al trabajar sobre mate hace que no se expanda tan rápidamente como sería sobre una superficie satinada o brillante, que sería la ideal, sería lo perfecto, pero lo que vamos a intentar es controlarlo. Vamos a intentar dar lavaditos más puntuales. Voy a dedicarme solo a trabajar ya este lateral para ahorrar tiempo. Ese es para vehículos verdes. Sí, pero Luego he visto que hay otro aquí para alemán amarillo, sí, amarillo oscuro. eso es una referencia que te puede guiar a la hora de coger el color más apropiado. Por supuesto, luego lo puedes combinar y puedes utilizarlo. Y dices, este que es para vehículos verdes oscuros no sería el más apropiado porque aquí predomina más el tono óxido y tendría que coger un tono más marrón, pero lo que quiero es darle más contraste, entonces lo puedo utilizar perfectamente. Lo que ponen los botes siempre es una referencia para ayudar, pero luego nosotros tenemos que decir, pues no, es que quiero más contraste, quiero más intensidad, pues cojo un color más oscuro. Y ese típico camuflaje tritonal de los alemanes, de los tres colores, ¿cuál? Hay un lavado que es creo que para dar yellow, que ese sería el ideal para los vehículos camuflados, pero también ahora mismo no recuerdo todos. Sé que hay un color que es bastante apropiado, que creo que hay otro que es un poquito más claro que este, pero no recuerdo ahora el nombre. Luego te lo miro. Luego te lo miro. Pero bueno, en este caso, como quiero dar contraste, estoy usando este color que es bastante oscuro para que se vea también mejor en la cámara. A pesar de que la superficie es mate, relativamente se está expandiendo bien por los recovecos y las ranuras. Se deja expandir bien, lo que es bueno. Pero desde luego mucho mejor si fuera satinado, entonces patinaría mejor el color. Que el proceso de hacer lavaditos lo vamos a repetir, o se debería repetir una vez acabado casi todos los procesos de más óxido y tal. Le volveríamos a repetir con los lavados para dar más contraste. O sea, se ha pasado una araña corriendo por ahí, por la mesa. Bueno, una manera rápida de hacer los lavados es esta, dejándolo secar y luego lo retiramos, el exceso.
color otra vez. Ahora, incluso hasta con el mismo pincel que hemos estado usando, podemos empezar a limpiar los excesos. Con un pincel un poco más gordo. Como la superficie es mate, se agarra más rápidamente el color y tenemos que trabajar más rápido. Y sobre todo también la temperatura ambiente. Que hemos echado para el desconchado no reacciona con el aguarrás, ¿no? No. Vale. Hombre, a lo mejor un poquito, si lo humedeces mucho sí que se lo podría llevar, pero normalmente no reacciona mucho. De todas formas, es lo que os decía, lo ideal, si fuéramos con tiempo, haberlo barnizado ahora un poco ensatinado para trabajar estos procesos y luego al final ya lo barnizaremos en mate. Pero nos hubiera ayudado a trabajar más cómodamente. Pero como aquí tampoco disponemos de más tiempo, pues vamos un poco aquí a todo correr. Si la superficie hubiera sido satinada, con esponjitas de este tipo, podríamos haber retirado el exceso de color muy fácilmente. Bueno, incluso ahora sale en algunas zonas. Ahora voy a intentarlo probar, para que veáis. Aquí, como no puedo pasarle la esponja, lo difumino. Aunque se ha agarrado bastante, lo he dejado sacar demasiado. Sí, aquí lo veis, se ha empezado a agarrar más de la cuenta. En otros sitios se ha agarrado menos. Normalmente siempre trabajo sobresatinado, siempre. Menos cuando haces vehículos oxidados. Pero, insisto, podríamos haberlo barnizado en satinado para trabajar y luego volverlo a barnizar en mate y ya está. También el aguarrás este que utilizo es muy suave, que no es agresivo, que no ataca a la superficie y por eso también le cuesta difuminarlo un poquito más en la superficie mate. ¿El otro tuyo es más fuerte? No, este solo tengo uno suave. Sin olor. Antiguamente tenía dos, uno más fuerte, pero este lo he quitado y me he quedado solo con el suave, porque es menos agresivo, da menos problemas. Por ejemplo, no suena el típico problema de que a lo mejor vas a dar un lavadito y te rompe el plástico el aguarrás. A lo mejor os ha pasado alguna vez con alguna maqueta, de que vais a dar un lavado y el aguarrás que estáis utilizando os rompe el plástico, lo parte. Pues este, por ejemplo, no produce esos efectos. Casi como la acetona. A mí se me ha levantado el acrílico. ¿El acrílico con el aguarrás? Sí. ¿Qué aguarrás? El de Umbrol. El de Umbrol nuevo levanta el acrílico. Pues el Umbrol es teóricamente suave. El antiguo sí era una maravilla, pero no. Ah, que han cambiado la fórmula. Pues eso es importante, porque puedes arruinar una maqueta solamente por el aguarrás que estás usando. Mira, voy a intentar hacer aquí un poco lo de la esponja para que veáis que bien funciona. Que por eso tengo estas esponjillas, que estas las venden en tiendas de maquillaje. Cuando vais con la novia o la mujer, pues os compráis unas cuantas esponjitas de estas que vienen fenomenal. Yo suelo, cada vez que voy mucho, desgraciadamente, pues compro muchos grosores de diferentes tipos, unas que son triangulares y las puedes usar para limpiar zonas muy concretas. Y siempre tengo una colección grande de esponjas. Lo de la esponja, pues aplicamos el lavadito. Que me lo comí. Voy a intentar manchar un poco aquí para que se vea bien cómo lo limpia.
Bueno. La esponja, cuando lo hagáis sobre una superficie satinada, no hace falta ni humedecerla en aguarrás. Hombre, si queréis humedecerla con una puntita de pincel, pero nada, un poquito, acariciándola, y con eso es suficiente para que limpie un lavado seco. Bueno, este no está seco del todo, pero lo voy a intentar hacer. ¿Vale? Que veis ahí las manchitas. Pues la esponja os puede ayudar como herramienta a limpiar el exceso. Que es mucho más rápido que a pincel. Fijaros que con pequeños toquecitos, ¡pum!, lo hemos dejado perfecto. Habéis visto, ¿no? Qué sencillito. Es una herramienta muy práctica y que nos ahorra mucho trabajo. Sobre todo si tenemos una superficie con muchos paneles, muchos detalles, pues con esto podemos ir bastante rápido. Pero hay que pillarle el puntito de cuando está a punto de secarse o cuando se acaba de recién secado. A ver esa manchita de ahí. Ahí no. Para eso tengo unas esponjas más afiladas para acceder a zonas con más recovecos. Pero bueno, lo habéis visto en esta zona de aquí, que es muy sencillo, ¿no? Para continuar y avanzar un poco más, aparte de lo del lavado, que obviamente tendríamos que trabajar toda la maqueta bien. Vale. Podríamos... Cosme, no está, mi compañero. Intenta localizarme la caja de óleos y me la dejas aquí abajo, que la voy a usar luego. Bueno, ¿os acordáis del color anterior que habíamos estado utilizando? Ahora podríamos volverlo a utilizar para hacer efectos de escurridos en los laterales que se superponga sobre el color verde. Obviamente también podríamos hacer antes desconchones a pincel, voy a hacer algunos para que quede todavía más interesante. Un segundito. Voy a hacer primero unos desconchoncillos a pincel y sobre estos desconchones voy a aplicar luego el óxido. Joder, se me ha secado la pintura en el pincel en 2 segundos. Aquí, vale.
Esto también nos va a servir para hacer más nítido las formas del vehículo, para darle más contraste, porque ya los desconchones que hemos hecho antes son suficientes, pero podemos hacerle bastantes más efectillos, sobre todo para retocar zonas que nos interesa que estén más deterioradas, como estas aristas. O por ejemplo aquí en el guardabarros, que siempre es una zona que se queda un poco más abandonada, podemos hacerle aquí unos desconchones grandes. Incluso en algunas zonas poco accesibles. Sobre todo para resaltar los pequeños detalles, como esa pestañita que tiene ahí el guardabarros. Bueno, pues podríamos estar haciendo de ese tipo de desconchones también en nuestra maqueta por distintas zonas, que le daría bastante más nitidez, y luego ya podríamos pasar a hacerle los chorretoncillos de óxido por los laterales. Ahora sí que vamos a dibujar líneas que no necesariamente tienen que estar perfectas porque las vamos a difuminar. Y a continuación las difuminamos. Si encuentro otro pincel, este. Podemos usar un pincel fino y haciéndola una por uno, una a uno, o podemos coger un pincel ancho, como hemos estado utilizando antes, como este, y difuminándolas todas de un tirón. Pero esto, por ejemplo, cuando manchamos más la superficie. Sobre todo hay que difuminarlas muy bien, que no se queden las marcas, que quede suavecito, y luego lo repetimos otra vez encima, pero debemos de trabajar, como os dije al principio, a base de capas. Cuando se seque se verá mejor, solo que al humedecerse pierde bastante. También con este mismo producto podemos hacer manchas más grandes oxidadas, por ejemplo aquí abajo. Que es tanta foto, vamos a poder hacer casi un vídeo. Pues podemos ir oscureciendo algunas zonas y habéis visto qué contraste hemos creado, ¿no? con el panel que tiene al lado. O por ejemplo aquí, que queda todo muy uniforme, que quedan manchas por los dos lados, vamos a
romperle esa simetría metiéndole aquí una mancha de óxido. ¿Habéis visto de qué manera más simple hemos roto esa simetría que habíamos conseguido antes con el color verde? Lo hemos roto metiéndole una pequeña manchita. Hombre, tiene que secar para que se vea bien el efecto, ¿no? Lo vamos a dejar secar y luego si eso se retoca. Lo mismo con esta pieza que tenemos aquí delante. Vamos a hacerla más nítida. Metemos esta mancha y luego la difuminamos. Fijaros que siempre trabajo con poca cantidad de agua ras en el pincel, siempre lo tiendo a secar en un papel antes de meterme dentro. Vamos a esperar a que se seque. Mientras está húmedo no se ve el efecto, ¿eh? Queda ahí como un manchurrón extraño, pero en cuanto se seca se verá bien y con sutileza el contraste que va generando. Pero sobre todo lo que me interesa que os quedéis es con este tipo de cosas, ¿no? Que hay que estar continuamente buscando ese contraste entre los distintos elementos. Es lo que le va a dar el atractivo a la maqueta. O por ejemplo aquí en el guardabarros también se lo podríamos hacer, porque por ejemplo aquí el agua tiende a acumularse mucho y le vamos a dar ahí para contrastar. Veis que con muy poco esfuerzo, con muy pequeños toquecitos que vamos metiendo en la maqueta poco a poco, va cogiendo fuerza, va cogiendo más atractivo y es muy sencillo de hacer. Es cuestión de paciencia, de ir panel por panel, de zona por zona y mirarlo todo en conjunto para que cuando lo miremos vayamos creando esos contrastes que os he dicho al principio que tenemos que buscar siempre, para que todos los volúmenes salgan. También podríamos meterle tonos más vivos, incluso... A ver, aquí. Podemos usar tonos de óleos más claros. Sí, ahora estoy usando un óleo que tiene más densidad para hacer algunas zonas diferentes y más nítidas, con más luz, que lo vamos a difuminar. Estos colores de óleo no me terminan de convencer porque son colores más vivos. Y lo voy a mezclar un poquito con esto, que el color es un poco más real, más natural. Y ahora retiramos el exceso, limpiando el pincel, humedeciendo y secando.
¿Vale? Con esto lo que vamos a conseguir es un poquito más de luminosidad en algunas zonas, pero hay que usarlo de forma muy controlada en algunos sitios muy concretos, no abusar de ello en exceso. Pero el óleo, por ejemplo, también lo podemos usar para oscurecer, aunque, insisto, me gusta más productos más de este tipo controlados, que dan colores un poco más verosímiles, pero lo quiero hacer con óleo para que veáis otra alternativa. Lo que pasa es que el óleo es muy denso y enseguida vamos a tapar mucho y es más difícil de controlar, ¿vale? Pero bueno, yo os lo muestro como más opciones. Aquí que esta zona tiene una zona clara, vamos a meterle un poco de óleo oscuro. Hasta ahí. La ventaja del óleo, pues bueno, pues que tarda mucho en secar y ahora sí que podríamos ir a tomarnos una pizza, volver y podríamos seguir trabajando, ¿no? Pero también es una desventaja que tarda tanto en secar porque no podemos luego hacer otros pasos encima. El truco es siempre limpiar el pincel, quitar el excedente y secarlo en un papel para difuminar bien cualquier cosa. Pero bueno, con esto hemos conseguido resaltar esta otra zona de aquí. A base de tantos toquecitos, la maqueta cada vez va teniendo más matices, más formas interesantes, que parece que son componentes diferentes, que están atornillados y que componen una forma sólida. Por eso estos recursos tenéis que usarlos en exceso en vuestras maquetas. También podríamos, por ejemplo, bueno, pues otro recurso más que podemos ir empleando en nuestro modelo. Vamos a volver a repasar los efectos de escurrido de óxido en los laterales, que os dije que convenía hacerlo en varias capas. Y lo que sí que podría hacer es uno muy grande para enseñaros bien cómo difuminarlo. A ver si tengo... Mira, aquí a lo mejor me sirve como ejemplo. Lo voy a hacer uno muy grande para que veáis el tema de los escurridos de óxido, cómo difuminarlo de una manera fácil y para que quede más intenso por el medio y más suave por afuera. La manera de hacerlo: como habíamos dicho antes, vamos a dibujar una línea más ancha arriba y más fina hacia abajo.
La voy a hacer grande, exageradamente grande, para que se vea bien. Luego lo tendríamos que hacer más pequeñito, ¿vale? Pero empezaríamos haciendo una forma parecida a esta. Más ancha arriba y más delgada abajo. Ahora habría que dejarlo secar un poco. Mientras la dejo secar, voy a hacerlas aquí a un tamaño más apropiado. Porque lo que quiero es cubrir un poco el verde, que no sea tan vivo el verde. Vale. Y estas, como voy más rápido, lo hago con el pincel ancho. Muy suavemente, acariciando y pasando de arriba abajo, no de arriba abajo y abajo arriba. Pensar que todos los efectos que hagamos en las maquetas no se tienen que apreciar, se tienen que ir superponiendo unos con otros, pero que no diga alguien, ostras, hayas hecho un chorretón, ostras, hayas hecho un no sé qué, o ahí se te nota la modulación, o ahí se te nota tal. Hay que procurar ser sutiles con todo lo que vayamos haciendo. Y ahora volvamos a este. Como os decía, la manera más apropiada para difuminarlo serían dos pasos. Uno, difuminamos este lateral. Bueno, voy a coger este pincel también. Difuminamos primero este lateral. Joder, me arrastró demasiado. Y luego el otro lateral. Bueno, me he salido de la pantalla, ¿no? ¿Me he salido de la pantalla al hacerlo? Espera, lo voy a repetir. Poner la cámara más baja. Ahí, mejor. Lo que decía antes, intentar difuminar un lateral primero, es que como no lo he dejado secar me llevo bastante material, y luego el otro lateral. O sea, más o menos la forma de hacerlo sería esa, pero a un tamaño más reducido y mejor hecho, mejor controlado, no con este pincel tan grande, pero simplemente para que podáis hacerlo cómodamente en casa. Pintáis, dejar secar un poco, difumináis un lateral y luego el otro lateral, dejando siempre el centro un poquito más intenso. ¿Vale? Esa sería la forma adecuada. ¿Cómo vamos de hora? ¿Qué? ¿De hora? Sí, nos hemos pasado. 8 menos cuarto. Ostras. Ostras. Nos hemos pasado ya un poquito de rato, pero nada, explico un poquito de los pigmentos para poder rematar alguna cosa y ya con eso, ya que no nos han dicho nada. Ahora en la segunda fase, ¿qué le daría? ¿Otra una línea muy finita? ¿O? No, a ver, la manera sencilla es esa, con solo un color, porque ya lo difuminas
por un lado, lo difuminas por el otro y ya te queda más intenso en el medio y más clarito en los lados. Con un solo color ya te hace esa función. Si quieres hacerlo todavía con más intensidad, más contraste, que no te lo recomiendo a escala 1.35, quizás en tamaños más grandes, entonces sí que en el medio puedes pintar con un tono más oscuro una vez seco, totalmente seco la anterior. Pero con solamente ese color y haciéndolo como he explicado, pero bien hecho, o sea, con más precisión y con un buen pincel, con eso es suficiente para que queden chorretones de óxido correctos, que no canten, que hay veces que vas a un concurso y ves una maqueta que parece que está sangrando la pobre, parece el Cristo ahí que está llorando sangre, y no se trata de exagerarlo, se trata de ser sutiles, que no se note una línea pintada. Y luego otra cosa muy importante, que la voy a hacer de una manera más gráfica aquí, que es más importante casi que el cómo hacer los chorretones, que es la forma, o sea, la distribución entre ellos. Por ejemplo, espera un segundo. Bueno, imaginaros que este es el borde de vuestra maqueta, ¿vale? Y aquí le vamos a hacer desconchones. Es muy importante que los desconchones vayan distribuidos de forma muy irregular, es decir, podemos poner aquí un desconchoncito, otro pequeño, un poco de separación, dos largos juntos, ¿vale? Tenemos que procurar ser irregulares, dejamos más espacio y aquí hacemos uno chiquitín, ¿vale? Esto es irregular, estamos dejando distintos espacios entre ellos de forma muy aleatoria, hay tres juntos, aquí uno solo, esa es la manera correcta. Lo que me encuentro muchas veces en los concursos, en las maquetas de... es que la gente tiende a repetir los desconchones de esta manera, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, o sea, la gente lo tiende a hacer de manera muy secuencial, es decir, todos casi a la misma distancia, casi todos con la misma longitud, todos de la misma manera, y esto genera un efecto óptico muy feo. Se nota mucho cuando alguien no tiene mucha habilidad pintando cuando hace esto, por ejemplo, que ves un lateral de un vehículo lleno de chorretoncitos, todos del mismo tamaño, colocados todos alrededor del vehículo. No, coloca unos poquitos delante y no pongas nada detrás, déjalo limpio. Menos es más, casi siempre, ¿vale? Y a veces un pequeño toque estratégicamente colocado puede gustar mucho más que exagerar y utilizar ese efecto que nos ha quedado muy bien y utilizarlo en toda la maqueta, como nos queda muy bien. ¡Usted qué bonito! ¡Qué bien me quedan los chorretones! Y llenas el tanque de chorretones alrededor. Controlarlo, dosificarlo, las cosas buenas, las cosas que se os den bien, como por ejemplo hacer desconchones, usarlas en poca cantidad, usarlas en puntos estratégicos. Por ejemplo, si vais a colocar una maqueta en un diorama, coloca los efectos más bonitos en la zona donde más visible va a estar la maqueta y deja más apagado la zona de atrás, por ejemplo. Tener eso en cuenta, que muchas veces eso no se explica en las revistas, que es más difícil de entenderlo porque es algo más abstracto, pero aquí tenéis el ejemplo de lo que os estoy explicando. Esto lo hace mucha gente, igual que con el tema de los desconchones, que la gente tiende a hacer los desconchones que parece una legión de hormigas andando por encima del tanque, todas repartidas de forma uniforme y regular. No, dosificarlo, ponerlo solo en las zonas más especiales de vuestra maqueta, ¿vale? Lo mismo que hemos estado trabajando aquí, de meter unos toquecitos más oscuros para contrastar esto, pero no lo pongas en todas las esquinas, porque entonces pierde la gracia. Esos conceptos son los que distinguen a un buen modelista de un modelista peor. Por ejemplo, cuando alguien sabe usar esa pizquita de sal, esa pizquita de especia, y hacer que la comida sepa diferente solo gracias a ese toquecito pequeño. Pero si coges el puchero y empiezas a echar ahí el bote de pimienta entero y el de pimentón y lo llenas todo de especias, es que al final es incomestible. Pues lo mismo pasa en las maquetas. Tenemos que dosificar las cosas que sabemos hacer y ponerlas con gracia. Y esa es la parte más difícil, porque hoy en día todos podemos aprender técnicas, es muy fácil. Yo vengo aquí, os enseño dos cosas, ya sabéis hacer el producto para desconchar, o desconchones, o chorretones, o el camuflaje invernal, o el barro. Pero es mucho más difícil saber cómo utilizarlo con equilibrio, para que llamar la atención, y sobre todo utilizarlo de manera diferente de un lado del tanque al otro, de adelante a atrás.
que todo sea diferente. Tenéis que esforzaros cuando estáis pintando vuestra maqueta para que cada rincón de la maqueta sea diferente a otra, que digas, ostras, es que esta zona es bonita, pero es que esta es más bonita todavía, o esta es muy distinta al otro lado, que es muy difícil, incluso para mí, pero me gustaría intentar inculcaros eso para que sepáis que eso es la clave de que una maqueta pueda resultar más atractiva. Aquí tengo un ejemplo, no el mejor, pero aquí veis que todo esto es barrillo húmedo en algunas zonas, barro más seco. Esto está hecho con el producto para desconchar estos efectitos de aquí, de barro tan extraño, que dices, ostras, ¿cómo queda eso? Pues con producto para desconchar debajo del barro. Aquí hay un pegotito de barro y aquí veis que hay una mancha de grasa mucho más intensa que todo lo que está al lado. Ese pequeño toque de contraste hace que la maqueta tenga algo de gracia, más personalidad, que si hubiera seguido haciendo barro todo igual por toda la maqueta. ¿Vale? Pues esos son los toques que hay que intentar buscar cuando estamos haciendo la nuestra propia. En el otro lado, obviamente diferente. No tengo aquí la mancha tan grande como antes, no tengo aquí tanto barro, he metido aquí una grasa mucho más grisácea. Veis que es totalmente diferente a este lado. ¿Veis? O sea, he intentado, porque no siempre me sale, también es muy difícil para mí, pero intento mirar el otro lado y pintar bajo un concepto global, que los dos lados sean diferentes y haciendo cosas, efectos todo lo diferente que pueda, buscar la simetría. Por ejemplo, aquí hay una concentración de desconchoncitos y óxido, pero aquí no está tan intensa, está en otros sitios. Aquí pongo unos desconchones, pero en el otro lado no. O en esta zona de aquí atrás, que también hay aquí muchos desconchones, pero la otra zona está más nueva, está más limpia. ¿Vale? Pues si consigo que solamente ese concepto lo podáis entender y aplicar en vuestras maquetas, tenéis la mitad del terreno ganado a la hora de hacer buenas maquetas, porque lo demás es cuestión de un poco de práctica, de practicar con el pincel y tal, investigar un poco en internet, pero esto que os estoy comentando es lo realmente importante. Y hacerlo en la próxima maqueta ya veréis cómo lo vais a notar, cómo vuestra maqueta va a gustar mucho más a los compañeros cuando lo vayáis a enseñar en un concurso, en un sitio. Nada, voy a hacer unos toquecillos de pigmento, que también es otra herramienta muy útil para... ¿Quieres el 3? No, lo tengo aquí. No, el Pigment Fixer no es necesario ahora. Bueno, con los... Lo que te refería era como un mapping multitécnico. Al final, tú lo que estás haciendo es un mapping de la maqueta, pero utilizando todas las técnicas es parte como cuando haces mapeado. Sí, realmente es hacer manchas muy irregulares, ya sea con un producto o con otro, que se van superponiendo, y esa es la gracia que tiene, en la superposición de las capas. ¿Alguien trabaja con Photoshop? ¿Nadie trabaja con Photoshop? Ah, joder, qué tímidos, que no os voy a echar, ¿Seguro que sois diseñadores gráficos o algo o no? No, pero bueno, pues... Pero en el Photoshop, que vosotros lo conocéis, trabajas por capas y puedes superponer infinidad de efectos. Pues es lo mismo que hacer maquetas, solo que aquí no tienes control Z, no puedes deshacer. Es la única diferencia. Bueno, con los pigmentos podemos trabajar de varias maneras. Podemos trabajar en seco y podemos trabajar en húmedo. Y podemos hacer muchos efectos de sombras, de matices. Realmente los pigmentos es casi como cuando se maquillan las mujeres, que se pueden hacer sombras y tal, y hacen cosas increíbles, que parecen hasta guapas a veces. Pero en nuestro caso, con pequeños toquecitos podemos conseguir efectos muy interesantes, casi parecidos a los que estábamos utilizando antes. Podemos utilizarlos para oscurecer alguna zona, podemos aplicarlo alrededor de alguna zona para dar un aspecto más polvoriento, pero de óxido seco, antiguo, y podemos retirarlo el exceso con el dedo, porque de hecho las zonas que no consigas retirar se van a quedar ahí para toda la vida. ¿Vale? De igual manera que utilizamos este color, podríamos usar alguno más claro. Aquí tengo 3 tonos, el oscuro que acabo de usar, que puede servir para hacer sombras, uno intermedio y otro más clarito.
Con los tres podemos hacer muchas cosas, muchos efectos. Por ejemplo, aquí puedo dar algunos toques más rojizos, sobre todo para que tenga cromaticidad el modelo, que sea cromático, que esté lleno de matices. Como la superficie es mate, nos va a agarrar muy bien el pigmento en la superficie. Mucha gente me pregunta, ostras, ¿y con qué fijas los pigmentos? Y yo llevo toda mi vida pintando con pigmentos, fui la primera empresa que comercializó pigmentos y jamás los he fijado con nada. Ni con barniz, ni con fijador, ni con nada. Porque primero las maquetas las dejas en una peana y ya no las vuelves a tocar. Entonces, ¿para qué necesitas proteger el pigmento si nadie lo va a tocar? ¿O qué pasa? Que tú llevas la maqueta al concurso y todo el mundo empieza, ¡ostras, qué bonita! ¡Ostras, qué guay! Y tampoco coges la maqueta y empiezas a jugar. Entonces, ¿para qué necesitas proteger el pigmento? Y yo tengo maquetas pintadas de hace casi 15 años con pigmentos y sigue estando el pigmento en el mismo sitio. La maqueta no, porque la he perdido, me la han quitado o la he vendido, pero el pigmento sigue estando ahí. Entonces, no os tenéis que preocupar tanto por fijar el pigmento. También se puede fijar relativamente con aguarrás. O sea, con el Odorless Thinner este que tengo aquí, pues con esto aplicándolo un poquito por encima, no es que lo fije, pero lo va a introducir más en los detalles, en la porosidad de la maqueta. Y por último, puedes usar el Pigment Fixer este famoso, que lo compra todo el mundo, que es fijador para pigmento, que claro que te lo fija, pero es que te lo fija que como te quede mal ya no lo puedes quitar. Entonces tienes que tener mucha precaución. Es muy útil el Pigment Fixer cuando quieres hacer mucha acumulación de pigmento en una zona y no quieres que se vaya, pues entonces tienes que trabajarlo con el Pigment Fixer. Pero si no, con aguarrás o simplemente el pigmento solo, como estamos usando, sería más que suficiente. También podemos usar el truquito de antes, para dar unos toquecitos de brillo. Cuando se barniza en mate la maqueta, ¿no se fijaría también el pigmento? Sí, sí, no es que se fije, como el mate, la superficie mate es rugosa, es porosa, el pigmento se tiende a introducir en esos poros y da la sensación de que no se va. Cuando la superficie es brillante, como un Ferrari, un cristal, que es totalmente liso, la superficie a nivel físico es totalmente lisa y por eso el polvo no se agarra y por eso te lo llevas con el dedo. Por eso es muy fácil llevarte el polvo del mueble con el dedo. Pasas el dedo y te llevas el polvo del mueble. Pero si tú ese polvo lo echas sobre algo mate, algo poroso, sobre una textura mate, es más difícil llevártelo. Suele ser, por ejemplo, el coche. El interior del coche tiene una particularidad que el polvo nunca se va, que se mete por todos los recovecos. Bueno, aquí esto podemos coger el dedo y utilizarlo como herramienta. Fijaros que estoy sobándolo mucho, y no me lo llevo. Fijaros que le cuesta irse, que le estoy dando fuerte y no me lo estoy llevando. ¿Vale? Eso es porque la superficie es mate, como bien decías tú. ¿Vale? Pues ahí estamos dando otros toquecitos. Si queremos hacerlo utilizando el aguarrás, podemos aplicar el pigmento de otra manera. Por ejemplo, lo depositamos aquí. Damos un toquecito de claro. ¿Vale? Fijaros qué contraste tan bonito y todavía no hemos hecho nada. Y ahora depositamos aguarrás y dejamos que lo empape. Y ya veremos cuando seque que queda de otra forma. Queda casi como un lavadito. Al hilo de los pigmentos y sobre todo los vehículos oxidados le queda muy bien meterle tonos de polvo para resaltar algunas zonas, y el polvo es fundamental a la hora de hacer vehículos oxidados.
En este caso le voy a meter aquí alrededor de esta cúpula y aquí alrededor de algún detallito, y esto le da mucha vida a los vehículos oxidados. Retiramos el exceso soplando, que lo hago fuera de cámara, ¿vale? Y ahora humedecemos y vamos dejando que se acumule ahí dentro. Y aquí otro poco. Al dejarlo secar veremos que se ha ido bastante, pero podremos volver a repetir incluso en seco. ¿El secador? Por ejemplo, si esto lo hubiéramos hecho con el fijador de pigmento, ahora si ha quedado mal ya no lo podemos corregir. Vale. Esto es lo que ocurre cuando se va secando, que quedan corronchos extraños, ¿vale? En algunos casos podremos solucionarlo con el dedo, pasándolo con el dedo y retocando, o con una esponjita, pero también podemos coger el pincel, humedecer otra vez y retocar las zonas que no nos haya gustado, o suavizarlas. Por ejemplo, ahí que hay unos corronchos muy extraños, pues lo vamos eliminando y lo vamos corrigiendo. Es la manera de corregirlo, ¿no? Por eso es importante que se haga con aguarrás y no con otra manera. El ejemplo donde el pigment fixer, el fijador de pigmentos, sí que habría venido muy bien, por ejemplo, es aquí. Como aquí apliqué mucha cantidad de pigmento, lo que sí que va a ocurrir ahora es que me lo puedo llevar más fácilmente. ¿Ves? Como mancho el dedo. Entonces, a lo mejor en esa zona que la quería hacer mucho más intensa, sí que convendría que lo hubiera hecho con el fijador de pigmento, en esa zona en concreto. Ahora aquí, para seguir retocándolo, como os decía, podemos coger otra vez pigmento en polvo y retocarle alguna zona, darle un poquito más de intensidad, que lo podemos volver a humedecer o simplemente en seco, como hemos hecho antes. Con el dedo se puede ir retocando ahora y nos queda un aspecto polvoriento alrededor muy interesante. La famosa esponjita también es muy útil para esto, para limpiar, porque se mete muy bien por los recovecos. Pues todos esos efectos de polvo tan sutiles son importantísimos para que un vehículo oxidado quede atractivo, que es el toque final, ¿no? Obviamente, si hubiéramos trabajado toda la maqueta con la misma intensidad desde el principio, habiendo hecho todos los desconchones, todos los chorretones, todo el mapping, todo bien hecho, ahora la maqueta tendría muchísima fuerza. Le habríamos hecho también los lavados con mucho contraste y ahora ya combinado con el polvo habría quedado bastante atractivo. Ahora, por ejemplo, se podrían ya dar los toquecitos de metal, por ejemplo los hilos de soldadura,
los podríamos hacer, como, aquí no sé si, ostras, me he cargado la esponjita. No, aquí no. A ver si le quito la torreta. Ahora. ¿No es? Si ahora le hiciéramos estos hilitos de soldadura, se lo podríamos hacer en todos los hilos de soldadura de aquí y quedaría súper bonita la maqueta, quedaría con mucha viveza, con mucho juguillo, ¿no? Habría zonas brillantes, estarían las zonas oxidadas, las zonas polvorientas, luego podríamos hacer restos de humedad acumulada en las zonas horizontales o que se ha acumulado el agua, y podríamos combinarlo con zonas brillantes, zonas mates, y nos quedaría bordada la maquetilla, o sea, lista para un concurso, para un diorama. Lo de la soldadura se pinta en negro, por ejemplo, podéis pintar con Umbrol, el 33 de Umbrol, pintáis con Umbrol, difumináis un poquito los bordes y en el medio vais punteando con un color plata de Umbrol, por ejemplo, o un acrílico, vais haciendo puntitos como en este caso, que son todo. ¿Un lápiz de grafito? El grafito no te va a dar este brillo ni esta precisión. Mínimo con aluminio. Yo lo hago directamente con plata, para que brille, porque es que brilla mucho. Cuando ves los tanques en la realidad, los hilos de soldadura brillan muchísimo. O sea, Yari, you have seen many real tanks also, as some of them with real well, the well seams that are very bright, right? Are like silver almost. I am trying to explain them that the real tanks have a very bright well seams. You have seen those in real, right? It's based on very high chromium amount of Yes. No, and you have painted those effects in your models, no? In some of your models. No, si tenéis oportunidad, ya que este chico vive aquí en Fuengirola, él tiene maquetas de vehículos oxidados muy bonitas, muy bien conseguidas, y tiene pintado todos estos efectos. Si alguna vez le veis, decirle que traiga sus maquetas y tal, y podéis ver esos ejemplos, ¿no? Pero en líneas generales, lo que realmente me importaba poderos enseñar hoy son esta acumulación de técnicas, el concepto de trabajar en capas, que para el poquito tiempo que hemos tenido, pues queda aparente. Si lo hubiéramos hecho completo todo estaría mucho mejor, pero es que no hemos tenido tiempo ni para acabar un pequeño porcentaje de la maqueta, pero aún y todo tiene un aspecto agradable, sobre todo la variedad de tonos que hemos ido metiendo desde el principio. ¿Os acordáis que íbamos metiendo con el mapping muchas manchitas, siempre contrastando con paneles, resaltando las cúpulas, los elementos? Todo eso en conjunto y con capas luego superpuestas de óxido que van a ir apagando y mitigando todos los efectos, nos puede dar muy buenos resultados. Ya me he chupado más tiempo del que debía. Espero que os haya gustado mucho, o que al menos os haya servido para aprender alguna cosita nueva, y sobre todo me gustaría que lo podáis aplicar en vuestros modelos, y sobre todo los conceptos que os he explicado, que no tiene que ser necesariamente para óxido, que sirve para todo, ¿vale? Pues nada, muchísimas gracias, de verdad, por haber aguantado aquí tanto tiempo. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Gracias. De todas formas, yo voy a estar también mañana y voy a estar lo que queda de hoy. Si alguno tiene dudas o preguntas o cualquier cosa que tenga inquietud por algo, aquí estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis, ¿vale? Muchas gracias, majos. Gracias.